Queridos y queridas hermanas de la comunidad de charlas bíblicas, tengan ustedes las muy buenas noches. Los saludamos nuevamente un miércoles más en este su programa de charlas bíblicas, transmitiendo desde la ciudad de Querétaro, Querétaro, en el centro del país de México, queridos hermanos. Ya en octubre 18 del 2023, ya es una tarde, noche otoñal por acá, por Querétaro. Quiero comentarles que acá en México, en Querétaro, vivimos muy marcadamente las 4 estaciones del año, queridos hermanos, y ya estamos en otoño. Cada vez faltan un poquito menos programas para concluir el año de este gran tema que hemos estado platicando para ustedes, que es la justificación. El día de hoy vamos a abordar, el libro de Santiago. Vamos a darle una introducción, a ver hasta dónde llegamos, pero bueno, antes de darle introducción, queridos y queridas hermanas, saludamos a todos nuestros hermanos que se conectan en vivo. Les damos las muy buenas noches a todos ustedes y también saludamos a todos los que se conectan de manera diferida en los días subsiguientes de la semana, los que no tienen oportunidad de conectarse en vivo, pero que sabemos que nos oyen de manera, pues ya no, este, interactuando aquí con nosotros y que nos ven posteriormente. Saludamos a nuestros hermanos en Sudamérica, en toda Sudamérica, que nos tenemos una gran comunidad. Les mandamos un fuerte abrazo a todos ustedes, al igual que a nuestros hermanos que nos oyen en Centroamérica, en el Caribe y sus islas. También les mandamos un fuertísimo saludo a todos ustedes y a los que nos oyen en Estados Unidos y Canadá, en el norte del continente, y también los que cruzando el Atlántico nos oyen, a nuestros queridos hermanos de España, y sus islas, y hacia el interior de Europa. Les mandamos un muy fuerte saludo a todos ustedes. De igual manera, queridos hermanos, pues saludamos a nuestros queridos hermanos connacionales, a los que nos oyen en el país de México. Les mandamos un fuerte saludo a todos ustedes, sabedores también de que pues estamos aquí, hermanos, listísimos para poder platicar un ratito con todos ustedes. Les mandamos un fuertísimo saludo y, queridos hermanos, ya está por aquí nuestro querido hermano Roberto Islas Montes, que ya lo tenemos en escena, al igual que nuestro querido hermano José Antonio Septién González de Cosío, que también ya lo tenemos aquí en escena. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, queridos hermanos. Y bueno, le dejo la palabra al que quiera saludar. Adelante, mi bro. Bueno, pues nada más saludar a todos los que se conectan y se reconectan con nosotros de todo este mundo de habla hispana. Muchas gracias a todos, gracias por recibirnos en sus hogares, en sus iglesias. Y bueno, pues estamos con una gran expectación, terminando ya, como decía Armando, este gran tema que hemos escogido sobre la justificación. En esta ocasión tocando el turno a este tema que forma parte de la justificación, este malentendido encontronazo entre Pablo y Santiago o Jacobo, el cual por supuesto no existe. Y bueno, pues así vamos completando este tema que espero haya sido de grande bendición para todos ustedes. Y bueno, hermano, pues te devuelvo la palabra. Pues mi Robert. Aquí bendiciones, hermanos, saludándolos. Buenas noches a todos. Y saludando a los que nos han enviado un mensajito prontamente, nada más en agradecimiento a la prontitud de conexión. Están al pendiente de cuando iniciamos, les agradecemos mucho. Por supuesto, a todos los que nos van a unirse posteriormente o que nos van a escuchar después,
Igualmente, bendiciones a todos. Entonces, tengo aquí a Elber Prada Gómez, que fue el primerito, casi al segundo que nos conectamos. Apareció en escena, Alejandro Porras también, Elizabeth Jarquín y Paco Jiménez y María Beatriz Escampini. Son los primeritos que veo, ya de un total que veo aquí como 53, si no mal veo ahí. Por lo menos ya estos 5 o 6 nos han enviado mensajes. Bendiciones a todos, hermanos, saludos. Saludos a todos ustedes, queridos hermanos. Pues bueno, estamos listísimos para poder compartir con ustedes. Los pongo rápidamente en contexto. Después de haber pues hecho una breve reseña de aquellos que creen haber descubierto el nuevo pensamiento del apóstol Pablo, y que tratamos sus puntos, que fuimos muy puntuales en señalamiento hacia ellos. También checamos el punto donde la escritura enfrenta al aspecto de las obras de la ley, donde ninguna carne será declarada justa por medio de las obras de la ley. Citamos algunos textos, los leímos, los comentamos, nos apoyamos en los recursos que siempre utilizamos, que pues son de gran ayuda y gran apoyo. Nuestro hermano José Antonio con sus aportaciones interesantes, gramaticales y contextuales, y Roberto pues igualmente dieron los puntos de vista con respecto al judaísmo, y pues por eso Pablo lo enfrenta el punto y dice que por las obras de la ley ninguna carne será declarada justa. Sin embargo, queridos hermanos, tenemos un texto importante que creemos justo abordar y creemos justo enfrentar con respecto a Santiago o Jacobo, ¿verdad, hermano José Antonio? Así es, hermano. Santiago o Jacobo, en la Biblia textual no me acuerdo cómo dice, si Santiago, Jacobo. Uh-huh. Pero en el texto griego, en el Santiago 1.1, dice Jacobs, Theu que Kiriu Isu Christu Dulos. Y dice Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Así es la introducción que él hace a su carta en griego. Y bueno, nosotros pusimos en la pantalla de presentación el texto de Jacobo. Lo que nosotros vamos a enfrentar es, ahorita vamos a darle lectura, dependiendo como vayamos planteando este asunto, les damos una introducción propiamente al asunto que tiene que ver con el capítulo 2 de Jacobo o de Santiago, del versículo 23 al 26 aproximadamente. No sé si quieren que le dé lectura o le damos lectura después de que nuestro querido hermano Roberto nos hable de los antecedentes contextuales, históricos, culturales y demás. Él ya nos platicará con respecto a la posición cronológica en la cual se presenta esta carta. ¿Lo perdimos? Se nos congeló. Pero yo creo que no se ha cortado la comunicación, hermano. No, yo lo veo todavía en el celular. Sí estamos en el celular. ¿Qué pasó, mi bro? Te nos congelaste tantito. Nos congelaste y te perdimos. Pero yo también pero bueno, ya se resolvió. Fue un ruidillo en la red, pero pues ya está. ¿Pero me oyes? Por lo menos ya te oímos hablar. Pues adelante, mi brother. ¿Qué hacemos? Ahorita se descongela. Ya entró bien. Ahí está, mira. Sí. Lo hemos recobrado. Dinos qué hacemos. Sí. No, lo que yo les comentaba a los dos es que pues íbamos a hacer una introducción a la carta de Santiago,
su asunto cronológico, la cuestión contextual, quién era Santiago, de qué estaba siendo responsable, para entrar en contexto de la carta y ya después poder abordar el texto. El texto es el que tenemos en el capítulo 2 del versículo 23 al versículo 26 y por ahí le vamos dando, ¿no? Sale. ¿Quieres que lo diga Adelante. desde los evangelios y el libro de los hechos o cómo? Sí, ¿Cómo lo sí, sí, quieres? sí, da todo el contexto que Otra puedas, cosa, ¿lo quieres que lo proyecte en PowerPoint o como tú quieras, mi bro. entonces me pones? Sí, Voy. Como, permíteme. como, díganme si se ve. ¿Sí se ve? ¿Se ve? ¿Me escuchan? ¿Cómo está el asunto? No los escucho. ¿Me escuchan ustedes a mí? Bueno, entonces empiezo con la narrativa. Ya vi que en el celular sí. La idea es presentar pues los eventos históricos tal y como ocurrieron. Y voy a empezar desde el momento de la resurrección rápidamente para no gastar mucho tiempo, desde el día primero, domingo, día primero de de la resurrección del Señor Jesucristo, que probablemente ocurrió el primer domingo del año 30, solo es del mes de abril. Solo es una conjetura, no hay exactitud, pudo haber sido la última semana de marzo o quizás la primera de abril, son las dos más probables, pero es el día 1 desde esta cuenta que vamos a hacer para que se vean qué participaciones tiene Santiago y qué es la información que se va produciendo durante este periodo de tiempo. El primer día hubo 5 apariciones del Señor Jesucristo, 5 apariciones ese primer domingo. La primera a María Magdalena, yo ahí puse los textos para que ustedes después con tiempo los puedan ver. La segunda fue a las mujeres, la tercera a los 2 discípulos en el camino de Maús, ya era un poco tarde del domingo. Luego la cuarta aparición fue a Pedro, está documentada por Pablo y por Lucas. Y la quinta aparición a los 10 discípulos, no estaba Tomás. 8 días después, el siguiente domingo, 8 días después va a aparecer, va a ser la sexta aparición y van a estar los 11 discípulos, incluyendo a Tomás. Después, 8 días después más, el siguiente domingo, que sería el día 15, pues a los 15 días de la resurrección. Es la séptima aparición que tenemos registrada, ahí en Juan 21:1, y se aparece a 7 discípulos que están pescando. Después, no hay aparición el día 22, que sería el siguiente domingo, y en mi opinión, la razón de por qué no hay es por algún encargo que les hizo el Señor Jesús de que los quería ver a todos. Y entonces la logística es una opinión mía de que todos los discípulos estuvieran, dice Pablo que eran más de 500, pues llevaba más tiempo de lo que pudiera hacerse en 8 días. Esta es la octava aparición. Esta fue aparentemente el día 29 desde la resurrección. Fue también, parece ser, otro domingo. En esta no tenemos certeza. Por eso yo la puse así entre corchetes para que ustedes la consideraran. Pero como todas las anteriores habían sido en domingo, pues es de suponer que también esa. 8 días después, el día 36 desde la resurrección, que también fue domingo, es la novena aparición. Esta es importante para nosotros porque aquí es donde Pablo dice que apareció a su hermano Jacobo, que es pues del quien vamos a hablar hoy, y por eso esta breve narrativa de las apariciones
del Señor Jesús ya resucitado, que la refiere Pablo en 1 de Corintios 15:7. Y tenemos en el día 40, un jueves, en esta sí, porque fue el día 40, dice Lucas, la 10ª aparición a los 11 discípulos, cuando el Señor Jesús pues ya se despide de ellos y los bendice. Luego, el siguiente domingo sería el día 43. Es probable que este domingo o el sábado anterior haya sido la elección del 12º apóstol por el traidor Judas, pues tenía que nombrarse a otro apóstol. Es probable que haya sido el domingo, no hay seguridad, pero fue el domingo o fue el sábado. Yo lo considero que fue el domingo, pues todos los eventos habían estado ocurriendo en domingo. Yo considero que es probable que haya sido el domingo. Y luego el siguiente domingo sería el domingo día 50 desde la resurrección, que es el domingo de Pentecostés, que pues derramamiento del Espíritu Santo, que ya tenemos registrado en Hechos 2:1. Entonces, aquí la novena, habría que resaltar pues la novena aparición, donde se le presenta al Señor Jesucristo a su hermano Santiago. Otro dato a rescatar es en el año 35. En el año 35, lo que acabo de mencionar, todo fue en el año 30. Empezó en la primera semana de abril y pues los 50 días se cumplieron en mayo. Si hacemos cuentas, necesariamente fue en el mes de mayo. Pentecostés fue en mayo. Por las cuentas, 50 días, quizás se recorre una semana más o menos, pero no muy lejos de este tiempo. 5 años después, en el año 35, tenemos este otro evento que también va a afectar la narrativa. Esteban está disputando con los libertos. Eso lo tenemos en Hechos 6:9. Lo marqué todo así por si ustedes después lo ven, hermanos, y tengan pues la cronología de los eventos y los tiempos, para que vayan viendo cómo se están dando las cosas. Tenemos la 11ª aparición, la número 11, que es en este mismo año 35, la conversión de Pablo, y su nombramiento como apóstol a los gentiles. Esta narrativa la tenemos por triplicado ahí en Hechos 9, en Hechos 22 y en Hechos 26. Quizás convenga resaltar que la narrativa de Hechos 9 está en tercera persona del singular, porque es la versión de Lucas. En Hechos 22 está la versión, las otras dos versiones están en primera persona del singular, es decir, las narra Pablo, pero la diferencia es que la de Hechos 22 la narra como confesión, él diciendo lo que le pasó, y en cambio en Hechos 26 la narrativa es testimonio. Está ante Agripa, ahí hablando y está dando su testimonio. Entonces sí tienen esta diferencia gramatical que pues a lo mejor José Antonio nos explica. No sé cuándo fue esta fecha, le puse así paréntesis porque no sé cuándo se da este evento. Por supuesto fue después del año 35. Pedro predica a Cornelio y todos los que están con él, y inicia pues el derramamiento del Espíritu Santo en forma visible sobre los gentiles. Este dato es importante porque estos gentiles pues son prosélitos. Todavía no hablamos de gentiles como nosotros, eso va a ser un poco más adelante. Finalmente estos prosélitos todavía están unidos en grado y medida pues con el judaísmo, solo que no han querido circuncidarse, no han querido aceptar ciertas cosas del estatus judío, pero tienen un acercamiento y de alguna manera pues están vinculados con los judíos. Para el año 44 tenemos otro evento, que el profeta Agabo fue a principios del año o quizás a finales del año anterior, del 43, el profeta Agabo que llega a Antioquía y que predice que va a haber una gran hambruna, y entonces envían a Pablo y a Bernabé con ayuda para los necesitados en Jerusalén.
Estamos hablando que hasta este momento solamente tenemos cristianos judíos y cristianos prosélitos, todavía no gentiles en el sentido absoluto de la palabra. Llegamos a marzo de este mismo año, es cuando Herodes maltrata a algunos de la iglesia, y en abril es cuando él da muerte al apóstol Jacobo, que es el hermano de Juan, no a Santiago, que es el que vamos a platicar, el que escribió la epístola, sino al apóstol, el hermano de Juan. Herodes arresta a Pedro y es liberado por un ángel del Señor. Pedro va, este es el asunto con Rode, que les cuenta a todos cómo fue librado, y se va ahí, seguramente se va con su esposa, y Santiago, este es un evento importante para nosotros, asume la dirección de la iglesia de Jerusalén. Santiago, el hermano de Jesucristo, el del que estamos hablando ahora, el que tuvo la novena aparición del Señor Jesucristo. Para el mes de agosto del mismo año, tenemos la muerte de Herodes Agripa, este dato sí lo tenemos así como por seguro, y Bernabé, y Pablo se regresan de Jerusalén después de haber llevado la ofrenda para los pobres, y se llevan a Marcos. En el año 46 se escribe la epístola de Santiago, de la que vamos a hablar hoy, y pues por supuesto no va dirigida a cristianos gentiles completamente, sino a cristianos judíos dispersos. Quizás tampoco vaya dirigida a los prosélitos que ya se hicieron cristianos, sino meramente a los judíos de la dispersión por el asunto de Esteban, en el que fueron todos dispersados. Por eso la epístola va a tener un tinte muy fuerte de judaísmo. Después tenemos otro siguiente evento, voy a dar unos cuantos más, nada más para que se ubique el asunto de la justificación. En el Espíritu Santo manda apartar a Bernabé y a Pablo para la obra, eso está en Hechos 13, e inicia el primer viaje misionero, le imponen las manos y se van los tres, Bernabé, Pablo y Marcos. Este dato también es importante porque se van a Chipre y en Pafos se enfrentan al mago Elimas, después de que Pablo lo deja por un tiempo sin vista. Se convierte el procónsul Sergio Paulo, que sí es el primer gentil no vinculado al judaísmo. Ese es el primer gentil, digamos, neto, que aparece pues como cristiano, está ahí en Hechos 13:12. Y esto lo digo a título personal, Yo pienso que el enojo de Marcos fue precisamente porque alguien no vinculado al judaísmo se hizo cristiano por la mano de Pablo, y Marcos se aparta de ellos y regresa a Jerusalén. Tengo más sospechas de este asunto que ahorita no voy a mencionar, pero para mí, nada más, no sé mis hermanos, a ver ahorita qué comentan. Marcos se aparta precisamente por este evento. Marcos todavía en este momento es bastante racial en el judaísmo, aceptó lo de los prosélitos, pero parece ser que no estuvo muy convencido con este primer gentil que se convierte. Bueno, está en Hechos 13:39, con independencia de lo que vayamos a decir ahorita de la carta de Santiago, pero está aquí en Hechos 13:39, la primer mención a la justificación por la fe que hace Pablo. Todavía Pablo no escribe ninguna carta en este momento, pero aquí es la primer mención a la justificación por la fe. Estamos hablando del primer viaje misionero. Llegamos al año 48 y termina el primer viaje misionero. Después, en este mismo año 48, muere María, la madre de Jesucristo, ahí en Jerusalén. Este dato yo lo tomé de la enciclopedia Salvat.
que se imprimió casi cuando se terminaba el primer Concilio Vaticano, y yo creo que todavía no le daban una revisada limitante, y todavía aparece el dato ahí, es la Enciclopedia Salvat, ahí está el dato y lo pueden consultar. Bueno, aquí en este momento se van a llegar los judaizantes, ahí donde están Pablo y Bernabé, van a tener un enfrentamiento que si no se circuncidan no pueden ser salvos, y entonces Pablo y Bernabé, después de enfrentarlos, son enviados a Jerusalén a tratar el asunto. El asunto se va a llevar a cabo en el año 49 porque se va a resolver en el Concilio de Jerusalén, que es precisamente en este año, en el año 49. Y aquí es otro dato importante que quería mencionar y ya prácticamente termino. Pedro menciona por primera vez aquí la palabra gracia en el sentido que la entendemos nosotros ahora, cuando afirma que es por la gracia del Señor Jesús que somos salvos, y es precisamente ahí en el concilio. Sí, de acuerdo con la narrativa histórica, esta sería también la primer mención de la palabra gracia, y se la debemos a Pedro. Y Jacobo, el hermano del Señor, del que vamos a hablar hoy, cierra la discusión y se envía una carta a Antioquía por la mano de Pablo y Bernabé, y van a enviar 2 testigos que son Judas y Silas a la iglesia de Antioquía. Por último, en el año 50 se presenta un segundo problema, el problema de los judaizantes. Vean que el problema ya no es la circuncisión, eso ya quedó resuelto por el concilio, sino ahora ya no es cómo voy a ser salvo, sino cómo mantener mi salvación. Pablo enfrenta este asunto contra Pedro, eso está en Gálatas, y después de eso va a iniciar el segundo viaje misionero. Listo, mis bros. Si quieren algo más, me dicen. Nosotros y a todos los oyentes, muchas gracias, hermano, por esta presentación que haces. Nos ayuda mucho a nosotros y a todos los oyentes a ubicarnos en este fluir de los hechos de la historia, muy, muy, muy clarificador, hermano. ¿Sí? ¿O querían algún dato más? Pues que nos hicieras el favor de explicarnos todo lo que sigue. Yo creo que ya empezamos entonces la discusión, ¿verdad? Pero si quieren, adelante, lo que ustedes me digan, hacemos, ya saben. Oye, en Mateo 13:55, sí. En Mateo 13:55, déjalo pongo. Solamente para apuntalar esto que estás diciendo. Sale. Mateo 13:55, la redacción de Mateo y de Marcos, el capítulo 6 de Marcos, es que cita los nombres de los hermanos del Señor Jesús. Sí. Y ahí está el nombre de Jacobo. Exactamente. Justamente Jacobo, el que acabas de hacer referencia, es decir, la carta que se escribe en el Nuevo Testamento de Santiago o Jacobo, que es el mismo, se refiere no al apóstol Santiago, porque como bien refieres en el capítulo 12 del libro de Hechos, Herodes se dio a la tarea de matar a los seguidores a los seguidores de Cristo, mata a Santiago, apóstol, primo hermano del Señor Jesús. Así es. Hermano de Juan. Del apóstol Juan, sí. Eso. No te escucho. Encarcelado. Ya estaba en cárcel. ¿Sí? No te escucho, Armando, perdón, no sé si José Antonio te escucha.
No, se cortó por un momento y dejamos de Sí, escuchar un par entonces, de ¿ya me escuchan? frases. Ahora sí ya. ¿Ahora sí ya? Ajá. Sí, entonces comentaba yo que Herodes se dio a la tarea de matar a los seguidores del Señor Jesús, a los apóstoles, mata a Jacobo, hermano de Juan, ambos primos hermanos del Señor Jesús, hijos de Salomé, ¿no? Sí, Hijos de Salomé, y se atraviesa por ahí una celebración judía, lo que hace que se detenga tantito Herodes, y en ese ínter el Señor libera a Pedro. Yo también coincido contigo totalmente en el sentido de que cuando Pedro sale de la cárcel, corre a la casa de su esposa y de su criada Rode, ¿no? sí, Pero bueno, ese es otro asunto. Pero ahí en Mateo capítulo 13, 55, se maravillaban de lo que hablaba el Señor Jesús y se preguntaban y decían, ¿no es este el hijo del constructor? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están acaso todas sus hermanas frente a nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? Narra el evangelista Mateo, ¿no? Dice, y se escandalizaban a causa de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su tierra y en su casa. Entonces, ahí viene el nombre de Jacobo, es lo único que quería yo puntualizar, de Jacobo y de su hermano menor José, que se llamaba igual que su padre, ¿no? sí. Y que Yo he también viene llegado a Judas, pensar que María tuvo 8 hijos, pero es mera especulación, porque aquí se de mencionan cuatro y 4 cuatro. varones, Jesús 5 y por lo menos 3 hermanas, por la forma en cómo dicen todas sus hermanas. No está hablando como de una ni como de dos. A mí me da la impresión de Sí, que por lo varias. menos eran 3, por lo menos, ¿eh? Entonces estaríamos hablando Sí, de pues valdría 8. la pena puntualizar que Judas, Mm. el que Es el que escribe la también epístola de Judas. en el Nuevo Testamento, es hermano del Señor. Sí, tanto Santiago como Judas escriben cada uno una epístola, ¿verdad? Quizás otro dato que convendría agregar es que Santiago debió de haber nacido por la cronología, pues el año 1 antes de Cristo, y tendría pues 49 años más o menos cuando ha de escribir la epístola. 48 por ahí. Ya en la dirección de la iglesia con varios años, muy maduro. No es un chaval, es alguien ya maduro que está listo para ser utilizado por el Espíritu Santo para escribir esa maravillosa epístola que habla pues a los judíos, ¿no? Les habla sobre la actividad que hacían cuando eran judíos, de obras y todo eso, y las ubica en su perfecta condición. Estoy hablando porque estoy esperando que Armando vuelva a hablar. ¿Tú lo oyes, Sí, José? ¿No? te estoy escuchando, yo también te estoy escuchando. Ah, Sí, perdón, pensé que no estabas. No, sí, te estoy escuchando. Ah, no, pues adelante, adelante, síguele. Una cosa que sería importante resaltar, mi querido Robert, es en qué año fue escrita la carta de Santiago y qué número ocupa entre toda la producción que hubo en el Nuevo Testamento. ¿Qué quieres saber? ¿El año en que se escribió El la año epístola? en el que se escribió la epístola Ah, lo y qué dijimos, fue número el año 46. en el año 46. Santiago tendrá, no sé, unos 48, 47 o 49 por ahí. Depende de la fecha, algunos lo ubican en el año primero, unos en el 1 antes de Cristo, entonces puede andar entre 47 y 49 años cuando él escribe la epístola. ¿Y qué otro dato me pediste? ¿Y qué número de carta es en La la número 1 producción fue del el Nuevo primer Testamento? escrito. Pablo todavía Es en la este número momento una. no escribe nada y todavía Y no se desarrollan las doctrinas así, justificación y gracia. Por eso resalté los momentos históricos en cuando se utilizó
por primera vez la palabra justificación en el sentido forense, que se lo debemos a Pablo, y también cuando se utilizó la palabra gracia en el sentido que la entendemos nosotros por Pedro. No es el caso de Santiago, todavía Santiago no las utiliza ninguna de las dos palabras en ese sentido. Pablo lo hace, la palabra justificación en su primera, en su primer viaje misionero, que inicia pues en este año 46, despuesito de que se escribió la epístola. No sé si la haya conocido cuando ya inició su viaje o no, y del viaje termina en el 48. Es ahí, está en Hechos 13:39, no sé si lo tengas a la mano, Armando. En Hechos 13:39. Sí, es cuando 38, ¿no, Rubén? Yo tengo 13:39, lo anoté como dato. Ah. Déjame lo checo. Sí. 13:39. Es que desde el 38 viene diciendo, dice, sea pues bien sabido, varones hermanos, que por medio de os es anunciado la liberación de los pecados, de todas las cosas que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés. Gracias a es justificado todo el que cree. Ese es el texto, ¿no, Robert? Ajá, está en el 13:39, es la primera mención, así en términos de justificado, en el término en que entendemos la palabra justificación como algo forense, que se utiliza. No, Santiago no la utilizó en ese sentido, Santiago la utiliza en un sentido así como piadoso, como en el significado de se ajustó a la ley. La palabra es correcta, justificación, como la usa Santiago, pero el significado es otro, no es algo forense. Santiago está hablando como se ajustó a la ley o cumplió con el mandamiento, más bien, cumplió con el mandamiento, en un sentido piadoso, porque la palabra es que dicaios, José Antonio. Sí, diqueos. Diqueos tiene 4 posibles formas de entenderse, significados. Se usa la palabra justificación en el sentido, digamos, moral o ético, ya alguna vez lo habíamos explicado eso, en el sentido así como de honesto, recto, justo, pero en el sentido de rectitud, pues. Luego tiene un sentido, digamos, más lógico, más de razón, justo, pero como diciendo que tiene razón. Luego tiene un tercer significado forense, que es el que nosotros hemos dicho, que ahí está en el texto favorito de Armando, en 5:1, ahí donde es, digamos, más bien como declaración de inocencia, en ese sentido. Que viene de la Septuaginta, Robert. Sí, por supuesto. Y por último, el sentido en que lo usa Santiago, en un sentido más de piadoso, más como que sigue a la ley de Dios o que se ajusta a la ley o que cumplió con el mandamiento, más bien en ese sentido. Ahora que lo veamos ahí en el 21, que dice, cuando dice Santiago, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, ahí más bien significa, no se ajustó o no cumplió con la ley por las obras Abraham nuestro padre, sería una paráfrasis, pues, para que se entienda. No es justificación ahí en el sentido forense, sino más bien en el sentido de cumplimiento del mandamiento, porque ni siquiera de la ley, del mandamiento. Piadoso, piadoso. Es decir, hasta obediente, ¿verdad? U obediencia pudiera caber ahí. Pudiera caber, sí, pudiera caber, o incluso pudiera caber también pues cumplió así. No cumplió con la ley, una cosa así pudiera traducirse bien. Si yo lo parafraseé, nomás que ya no lo puse, se me pasó. Yo lo parafraseé ahí en la que estaba poniendo y lo puse así como, déjenme ver, no cumplió con el mandamiento por las obras Abraham nuestro padre, así, más o menos, así como dice José Antonio.
cabría, pues la paráfrasis, ¿eh? La traducción es justificó, o sea, eso es claro, pero ¿qué debe de entenderse ahí? No debe de entenderse forense porque no está hablando de eso Santiago. Pero bueno, ahorita que ya entremos al tema, pues hablamos de esto. Otra pregunta, mi Robert. ¿Podríamos decir que la carta tiene una dirección? La dirección, en un sentido, vamos, el sentido de la carta es una carta a los judíos, ¿verdad? A cristianos judíos, sí. A cristianos judíos. Y o sea, posiblemente ni siquiera a cristianos prosélitos del judaísmo. No, probablemente no. Por Ahora, eso señalé en las fechas de cuando se convirtieron unos y otros. exacto. Podríamos decir entonces que no es una carta universal. Yo diría que sí, Armando, porque va a los cristianos, que bien en ese momento eran cristianos judíos, pues no les quita el asunto de ser cristianos en el mismo sentido que nosotros lo somos. Porque en ese sentido, o sea, si fuere absolutamente, es que leer la carta de Santiago fuera del contexto y tratar de universalizar todo lo que dice, causa conflictos, ¿no crees, Robert? Porque si tienes un concepto de la justificación en términos forense, como una declaración, y luego lees Santiago, como ahorita lo vamos a leer, pareciera ser que hay una contradicción, para allá voy, o sea, propiamente. Y el hecho de que estemos enfrentando el texto es para que los hermanos les quede claro que no hay una contradicción entre Santiago y Pablo, Claro, y no la hay, ¿sí? Y no la hay. Es ¿no? decir, otra cosa, evidentemente al ser la primera carta, y esto lo digo porque lo leí en una ocasión con... Lo volvió a perder. Sí, se congeló la imagen. Le iba a decir, José Antonio, no sé qué te parezca lo que regresa Armando. ¿Por qué no vemos un Todo, texto o sea que donde la palabra aparezca en los sentidos que tiene, en los 4 sentidos que tiene? ¿Cómo no? Para no, para que quede claro que se usa en diferente sentido. Por supuesto que sí, es muy interesante eso. Y sabes, es decir, esa idea forense, como tú lo destacabas, esa comprensión que Pablo tenía de la justificación como declaración de justicia forense, judicial, digamos, no creo yo que la haya tenido Jacobo. No, claro que no. Y de hecho nuestro Señor no habló en este sentido de la justificación, porque la única enseñanza que tiene Jacobo, pues es, vamos, en primer lugar y predominantemente es la enseñanza del Señor Jesús. Y no recuerdo yo en este momento que nuestro Señor haya hablado de justificación. Es más, no creo que ni siquiera, aunque sí la menciona, ¿verdad? Se Habla habla de, de los justos. habla de los justos o de que fue justificado por esto y lo otro, pero no me luce a mí que nuestro Señor haya, digamos, incluido en esta palabra este concepto que el Espíritu le enseña a Pablo más adelante, este concepto Forense. forense. A no ser, hermanos, a no ser que la idea de la que transmite la Septuaginta de justificación, que discrepa, o vamos, es distinta, no discrepa, pero es distinta de esta concepción judía de justificación a la que tú te referías, hermano, muy al principio de tu exposición hoy. Es decir, como justificación, como estar bien delante de Dios, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las expresiones que tú usaste? Si quieres, vemos algún ejemplo, ¿te parece? Sí, cómo no. Mira, en el primer sentido, en el sentido, digamos, moral o ético, Eso. en el sentido moral o ético, que pudiera así entenderse como
alguien honesto o recto, honrado, justo, pero en el sentido de recto. Podemos ver el texto de que ya habíamos visto en alguna ocasión, que es el de Génesis 6:9, que está hablando de Noé. El texto dice, y esta es la genealogía de Noé, hombre justo. Ahí la palabra no debe de entenderse en el sentido forense. Ahí debe de entenderse en este primer sentido del que estamos hablando, de recto, de honesto, de honrado. Exacto. Pero la palabra es la misma. Yo creo que ¿Lo tienes, José Antonio, en griego? El de... Del 6:9. Pero ahorita lo tenemos, hermano, en un segundo. Que sería el primer significado. Dikeos, leído de la Septuaginta. Adelante. Noé, Anthropos, Dikeos, leído de la Septuaginta. Ahí está. Ahí Dikeos está en el sentido de rectitud. Sí. En el sentido de honestidad, más no está en el sentido forense. Sería un error que nosotros pensáramos que Noé fue declarado justo. No, para nada. ¿Verdad? No, ni siquiera el contexto está hablando de eso. Exactamente. Luego, en un sentido de razón, de alguien que tiene razón, que es justo, pero porque tiene razón, podríamos citar un proverbio, déjame lo ubico, creo que es 18, ahí donde lo había apuntado yo por si acaso, 18:17, es 18:17, sí, ya lo ubiqué. Estoy checando, no es que yo estoy viendo de Hahnemann, no sé si Armando mejor no lo lea de la Septuaginta. Mi querido hermano José Antonio. ¿Cómo no? A ver, mi bro. Es Proverbios 18:17. En el que yo tengo de Hahnemann, dice, el justo de sí mismo acusador a la primera palabra, y cuando impugnar el adversario se le censurará. En la BTX3, déjame ver cómo dice. No, en la BTX3 dice, en la BTX3, fíjate cómo lo traducen, dice, el primero que se defiende parece tener razón. Fíjate, ahí usan la palabra justo como razón, que es correcto así. Tener razón. Tener razón, justo como tener razón, exactamente. O sea, por eso, sí no sé cómo diga en el original. Si Proverbios 18, ¿qué oye? 18:17. A ver qué opinas de Lucas 1:6. Ahorita vamos a verlo checando, Robert. Sí, ahorita lo checamos, no me dejan. Ahorita checamos Proverbios, ¿qué? Proverbios 18:17. ¿No dice José Antonio en la Septuaginta? Fíjate que dice Dikeos Seaftón Catígoros. Sí dice Dikeos. Dikeos, dice. Dikeos. Ajá, ahí se usa la palabra más en el sentido de razón, de que tiene la razón. Ahí tampoco está en un sentido forense. Te estoy poniendo la pregunta, sí traduce ahí como entiendo justo. que el Antiguo Testamento tiene más palabras que el Nuevo Testamento y más conjugaciones, ¿verdad? Sí. Perdona el abuso, José Antonio. No, pero ¿por qué abuso? Si para eso estamos puestos, hermano. Para eso estamos puestos. Y por eso les leía la de la BTX3, porque ahí sí lo traducen como parece tener razón. También la BTX4, ¿eh? ¿Así lo traduce la BTX4? Fíjate. ¿Cómo dice? La BTX4 dice, el primero que se defiende parece tener razón, hasta que llega el otro y lo contradice. Aunque Hahnemann aquí sí pone, dice, el justo de sí mismo acusador de la primera palabra. Yo no lo entiendo cómo traduce Hahnemann, ¿eh? Es que es complicado, muy textual, ¿no?
Sí, pero no entiendo qué es lo que quiso decir Huneman en su versión. Bueno, al menos yo no sé si los demás lo entiendan, pero el justo de sí mismo acusador a la primera palabra, a mí no me suena nada. Nada. Mire, fíjese, es un texto difícil. Les voy a leer cómo traduce Natalia. Natalia Fernández. Dice, el justo, dice, es justo el acusador de sí mismo cuando habla él primero. Cuando habla el primero y se le censura en cuanto ataca la parte contraria. ¿Así lo traduce? Así lo traduce. Está también, no es tan fácil de comprender, ¿eh? ¿Verdad que sí? Pero sí, sí da la idea de que parece tener razón. A ver, otra vez, mi bro. El justo, perdón, es justo el acusador de sí mismo cuando habla el primero y se le Fíjate, censura en cuanto ataca la parte contraria. Fíjate que no sé si dice cuando habla él primero, pero no va acentuado. Fíjate, sino es un artículo simplemente. Cuando artículo, habla no el pronombre, primero, no es un pronombre. es artículo. Está complicado, ¿verdad? Y hay una pequeña notita que dice, donde dice, habla el primero, dice, es en un proceso como acusador. Como acusador, exacto. Por eso parece tener razón. Antíricos, dice aquí. Antíricos. Sí, Ujú. Bueno, luego está el tercer sentido, por supuesto el forense, que ese sí en la Septuaginta aparece en muchísimos lugares, ¿verdad, José Antonio? hay En muchísimos. muchísimos lugares, Muy clarísimo. y que por supuesto para nosotros está en el lugar de privilegio de Armando, que está en Romanos 5:1, donde ahí está O en completamente Habacuc, ¿no? En Habacuc Habacuc 2:4, ¿cómo dice? en Habacuc 2:4. Déjame lo pongo El rapidísimo. justo vivirá Armando, por mi fe. José Antonio, para que lo lea. No hay Habacuc, creo que ya lo derogué. ¿Qué pasó? Creo que ya lo derogué, ya lo hallé. No lo veía. Mi Sí, justo dice, vivirá por fe. mas el justo, dice, de mi fe, dice aquí. ¿Se acuerdan que habíamos Ujú. platicado esto hace tiempo? Sí, 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 sí. Si era de mi fe o era mi justo. No era de mi fe. Era de mi sí. fe. De mi fe Pistebus vive mu. la. Sí, Mas el sí. justo, ecpisteos mu, Ujú. de mi fe, Exacto, exacto. Muy bien. vivirá. ¿Y qué es el texto acá en Romanos 5:1 donde está plenamente forense y muy sustentado en la Septuaginta, José Antonio? Mucho, mucho. No, Hay pues muchos es textos citado en la por Septuaginta Pablo, donde está forense el asunto. Claro. es citado por Pablo y por Hebreos. Pero a Yo ver, creo que, perdón, Lucas 1:6. porque mira, no es exclusivamente forense el uso de la Septuaginta como para decir, bueno, es que Santiago sí estaba hablando en términos forenses porque él usó la Septuaginta, se usaba la Septuaginta para escribir, para citar el Antiguo Testamento, y entonces, pues Santiago entendió por el uso de la Septuaginta que era forense, pero no es así porque la Septuaginta también habla en este otro sentido que tú Exacto. mencionas. En los otros tres sentidos, sí, 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 correcto. Sí, por eso lo Ujú. estamos citando, ¿verdad? Lucas, ¿qué dices, Armando? 1, Lucas 1:6. Y eran justos ambos delante del Señor, delante de Dios. Sí, Recto será. No, aquí está precisamente en el sentido de piadosos, en el cuarto sentido, en el sentido de Ah, religiosos, en el de cumplían con los mandamientos, igual que Santiago. ujú. Este texto es igualito que el de Santiago.
Aquí Sí, está clarísimo. Y eran justos ambos delante de Dios, y ve cómo aclara, caminando en todos los mandamientos y justicias del Señor, intachables. A eso se refiere también Santiago. Es exactamente la misma idea de Santiago. y mira cómo traduce la nueva versión internacional, por ejemplo, y otra. Dice, ambos eran rectos. Cabe también, pero Y, va más todavía por el cumplimiento de todos los mandamientos, más hacia el sentido piadoso, sí, de cumplimiento de la ley, claro, sí, recto cumplimiento de la ley. recto cumplimiento de la ley. Sí, más que No honrado, forense. porque aquí no está hablando como de Noé, sino aquí más bien es como recto, como cumplidor de la ley, como se ajusta a la ley. O en el caso, cumple con los mandamientos, así, Ujú. cumple con el mandamiento. Y aquí lo aclara, caminando en todos los mandamientos. Claro. Ahora, este cumplimiento de todos los mandamientos, este intachable, no se refiere a que cumplían, a que eran impecables No, no, en no, el, no, en no, el cumplimiento, sino en ese mismo sentido que Pablo utiliza en Filipenses, en el sentido de las exterioridades de la ley. claro. ¿Recuerdan? En cuanto a la fe intachable, ¿verdad? O, ¿se acuerdan que Pablo Sí, sí, decía sí, eso? en ese sentido, claro. Sí, es el sentido que está usando Santiago en el capítulo 2. Ujú. Así debe de entenderse. Claro, la palabra justos está correctamente bien puesta ahí. Sí la entendemos en este sentido. No se debe de entender en Santiago 2 como forense, por supuesto que es un error eso. Claro. Ese es el problema que nos encontramos a veces en las escrituras, cuando una palabra tiene más de un sentido. Es la misma palabra, pero tiene 2 o 3 sentidos como esta. Entonces sí hay que estar muy al pendiente del contexto histórico, como el que nos has presentado, Sí, la Roberto, y polisemia es un problema siempre, ¿eh? sí, sí, muy al pendiente del contexto histórico, doctrinal, etcétera. Por eso yo remarcaba cuando se había usado por primera vez en el sentido forense por Claro. Pablo después de haber escrito Santiago. Santiago no lo está usando todavía en ese sentido porque todavía no se entendía en ese sentido. Todavía no se No había les había usado sido en dado. ese sentido. Claro. Es decir, podemos pensar que el texto que diste de Hechos es la primera vez que Pablo lo usa en el sentido forense, es decir, ¿la revelación le fue llegada después de tiempo? La respuesta para mí sería sí, ¿eh? No sé si la revelación le llegó así fuera de tiempo, pero de que es la primera vez que ocurre, históricamente hablando, sí. En el sentido forense, sí. Allí en Hechos 13:39. Y yo creo que es vitalísimo este punto porque Santiago está hablando de la justicia o la justificación desde una perspectiva distinta a la de Pablo. O sea, Claro. Pablo está hablando desde una perspectiva jurídica, forense, pero Santiago está hablando desde el punto de vista del recto, del justo, del que cumple el mandamiento, del obediente. Exacto. Del obediente. A mí me gusta esa palabra como posible traducción, fíjate. Entonces, por eso ha habido una aparente contradicción o han querido ver una aparente contradicción cuando no la hay. No, de ninguna manera. ¿Verdad? Yo Son creo que dos no, enfoques diferentes. ¿no? Es Por decir, eso, si leemos el texto, pudiéramos traducir, no fue obediente, el del 21, no fue obediente por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ve qué bien queda. ujú, Ujú. En vez de decir, no fue justificado, digo, está correctamente bien traducido, pero no se debe de entender como justificación forense, sino como obediencia. Por eso una paráfrasis sería, no fue obediente por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Y ujú. luego abajo en el 24, vosotros veis pues que el hombre es obediente por las obras y no solamente por la fe. Queda perfecto.
Claro. Yo creo que ahí se patinó eso en la textual 4, hermano, ¿no? Pues yo creo que no, brother, porque tenía que traducirse como No, no pero fue justificado. ve cómo dice la textual 4. A ver, brother, si me hicieras favor. Aquí en Jacobo, dices tú. Sí, A ver, el 21. ahorita veo. Jacobo 2:21. Dice, no fue declarado justo por obras. Ahí sí está mal. Exactamente. Ahí Ahí está mal. está mal, muy mal traducido, ¿eh? Sí, se Muy fue mal. con la finta de Se fueron con justificado la finta como en del... el sentido Fíjate, forense. ahora resulta Exacto. que Santiago es el padre de la justificación por la fe. ¡Qué absurdo! Yo A lo ver, saco a relucir, hermano, porque es importante que hagamos esa señalización, ¿no? por No, pues supuesto. por supuesto, por supuesto. Sí está bien traducir justificación en Santiago, sí. Nada más que qué es lo que se debe de entender. Ahí se debe de entender rectitud, cumplimiento, obediencia al mandamiento, incluso al mandamiento más que a la ley, como tal. Pero Santiago la refiere a la Sí, ley. mira, la ley no había sido dada. Había el mandamiento. Exacto. Dice, Abraham nuestro padre, todavía no tenía ley. Abraham nuestro padre, está hablando específicamente de un momento muchísimo anterior. No fue justificado por las obras nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. No está hablando de la ley. Dice, no cumplió con el mandamiento por las obras nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Es una Ujú. perfecta traducción. Paráfrasis, pues, paráfrasis, no traducción. Pero mira, en Génesis 12, y en Génesis 15:6 creo, pero sobre todo en Génesis 12, que es el punto porque mira, Jacobo cita Génesis 15:6, el ofrecimiento de Isaac, pero en Génesis 12, creo que es versículo 2, cuando el Señor le dice a Abraham, así será tu descendencia como las estrellas del cielo, y él creyó. Ese creer no tenía que ver con obediencia a algún mandamiento, No, ¿verdad? no, Sino para tenía no. que ver esa declaración, ahí sí le fue contada la justicia, digo, es Ajá. perfectamente claro, ¿verdad? Claro, porque ahí no estaban mandándole algo. Creyó. Ahí es en ese sentido que la entendemos externo, Exactamente. Y con la aclaración de que le fue contado por justicia. O sea, por supuesto. interesantísimo, ¿verdad? O sea, sí en un sentido forense. Y por supuesto, Pablo toma esto y toma este punto de Génesis 12 eh, para la justicia que tuvo Abraham estando en la incircuncisión, pues para plantear toda su doctrina de la justificación hacia los gentiles. Sí. ¿Dónde está el de Santiago, que cita Santiago? Acá de cuando su hijo, ¿no te acuerdas en Génesis qué? Génesis, me parece que es 15:6, brother, pero déjame checarlo. No, ese 15:6. Ahorita te digo. Más bien el 15:6 es y creyó a Dios y le fue contada por justicia. Es el 15:6. Pero ¿cuál te refieres, Robert? No, el de Santiago cuando ofreció a su hijo Abraham, que es el que cita Santiago, que es muchos años después, ya cuando Abraham era creyente. Cuando ofrece Isaac, ¿qué capítulo es? No sé, pero fíjate que sí, la cita de Sí, el Jacobo como la de 15:6. Pablo es la misma. Aunque, aunque Pablo, fíjate, no es aquí que Pablo alcanza la justificación, vamos a decir, ya la había alcanzado en el capítulo 12, no en el 15, ¿sí? Sí, claro. Sí, Ujú. aquí nomás, ahí en el 15 nada más está haciendo la aclaración de algo que ya había ocurrido en el 12. Exactamente.
Sí, lo que estoy buscando es cuando ofrece sacrificio, 22:9, Robert. en el 18, 22, ¿no? 22:9. 22:9. 22:9. Ujú. ¿No? Sí, pero fíjate cuántos años pasaron. Allá No, fue pues cuando lo mandó llamar todavía ni había y nacido aquí ya allá. tiene hijo y todo, no sé, 20 o Ujú, 30 o 40 años después, que ya Exacto. llevaba de camino a Abraham en el Señor, habiendo creído, conforme están hechos, ujú. en Génesis 12:15. En aquel entonces había creído para justicia, pero acá está obedeciendo un mandamiento de sacrifica a tu hijo, en el sentido de obediencia, como habla Santiago. Sí, Jacobo se enfoca en el asunto de la prueba, ¿verdad? De la prueba de la fe. Así es, El mandato terrible de ofréceme a tu hijo, y a pesar de eso, a pesar de que parecía una evidente contradicción con la enseñanza que había recibido Abraham, que ponía en contraste al Señor Dios con las prácticas de los dioses paganos que ofrecían a los hijos. A pesar de esto, Abraham, es decir, aquí el tema en Jacobo creo yo que es la obediencia, pero la obediencia que ha llegado a una perfección, así es, ¿verdad? exactamente. Y, y realmente, vamos, el punto de vista de Pablo es que es la justicia, eh, perdón, Cuando no eres es tanto llamado, no es la prueba, sino la declaración de Dios. cuando eres llamado, Claro que le confiere un estatus al llamado. exactamente como cuando Abraham fue llamado, fue declarado justo. Y cuando está decidido, como 40 años después, a ofrecer a su hijo, es obediencia. Son Exacto. precisamente los dos sentidos que estamos señalando ahorita. Bueno, aunque hay más sentidos, pero digamos, entre estos dos sentidos es donde está la diferencia. Pues mis queridos hermanos, ya se cumplió el tiempo. No inventes, todavía no. Bueno, Ya pues se cumplió el tiempo de la charla bíblica. Pues yo creo que vamos a hacer una parte 2 donde ya vamos a leer los textos de Santiago con todo este marco contextual que vimos y pues le damos la semana que entra, ¿no, hermanos? ¿Cómo ven? ¿Sí? me parece muy bien. Creo que además lo justifica, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, el tema es precioso. Justifica que tengamos una parte 2 y pues bueno, para adelante era muy importante tener el contexto global de la Carta de Santiago, muy importante para darnos cuenta y ubicar el sentido de los términos que se utilizan para poder tener una interpretación adecuada y no una interpretación que enfrenten las dos posturas de Santiago y Pedro que son estrictamente distintas, ¿no? Santiago y Pablo. Santiago y Pablo son estrictamente distintas. Porque están Pero bueno, hablando de diferente cosa, ¿verdad? claro, Complementarias, pero distintas. Sí, porque están hablando de diferente cosa. Las dos son válidas, pero por diferente motivo, ¿verdad? Así es. uh-huh. Pues bueno, mis queridos hermanos, entonces, damos por terminada la enseñanza del día de hoy. Más bien, ¿no? Lo que queríamos compartirles y vamos a pasar a ver si hay preguntas o aportaciones o, o algún saludo, algo que los hermanos nos escriben siempre con mucha prontitud, los que están en vivo. Y pues si quieres, hermano, 2 y 2, ¿te parece? Bien, fíjate que Roberto ya había comentado, creo que los 3 primeros o 4, ¿verdad, hermano? Los había saludado. Nada más los Ali- saludé, pero no los leí. Bueno, adelante, hermano.
El hermano Elber Prada Gómez, bueno, pues nos da las gracias. Alexante Esporas Cascante, saludos mis hermanos desde Costa Rica, en gracia y justificado, solo por Dios, aleluya, dice el hermano. Adelante, hermano. Nuestra hermana Elizabeth Jarquín, creo que vive en la Ciudad de El Estado de México, México, en el Estado de México. Buenas noches, Dios les bendiga. Me encanta escuchar los estudios que ustedes dan por este medio. Qué bueno, hermana, nos da mucho gusto, aunque parece ser que a veces los tiene que oír por diferido. De un modo u otro, hermana. Qué bueno que está con nosotros. Elber Prada, una bendición compartir con ustedes, amados. Adelante, hermano. Dice Paco Jiménez Bruzón, muy buenas noches, hermanos, desde aquí, desde Lima, Perú. Disculpen la ausencia de la semana pasada. Un fuerte abrazo, rompecostillas, para ustedes, queridos hermanos, No, nuestro no, no, hermano nada Paco de eso Jiménez. tiene falta. Tiene falta espiritual. Dejó de alimentarnos su presencia y hizo un hueco en nosotros. Sí. Bendiciones, hermano. Nuestra hermana María Beatriz Scampini, buenas noches, amados hermanos. Saludo con mucha alegría poder participar de estas enseñanzas que tanto me bendicen. Gracias porque están siempre llenos de esta gracia divina. Gracias, hermana. Retransmitiendo desde Pinamar, Argentina, en gracia y justificada. Mucho gusto, hermano. El hermano Juan Pérez dice, Armandito, bendiciones. Hermano, esto es para ti. Y uno antes, Robert, saludos. Juanito Pérez, Robert, Sí, sí, lo ubico. queretano de cepa. Raúl Blondel. Un fuerte abrazo a Juanito. Bendiciones, Adelante, bro. hermano. Raúl Blondel nos saluda. Buenas noches, mis apreciables hermanos que hacen vida en esta preciosa comunidad cristiana, disfrutando de su palabra y así de la gracia y la justicia de Dios. Estamos eternamente en gracia y justificado por obra de Dios. Amén, retransmitiendo para varios hermanos. Nuestro Muchas hermano gracias, Raúl hermano. Blondel siempre retransmite Se lo agradecemos a varios muchísimo. grupos en Venezuela, ¿no? Sí, sí, sí. En Venezuela. Un fuerte abrazo, hermano, y gracias. Dice nuestro hermano Paco Jiménez Bruzón, hermano Robert, si puedes enviar el PowerPoint, te lo agradecería mucho. Mándaselo a Jesús Lozada, Robert. Ok. Y que el hermano se encargue de subirlo a donde lo tiene Perfecto. que subir. Perfecto. Sí. Y el hermano lo sube, creo que a Facebook, ¿no? No sé, pero yo se lo mando a Lozada, sí. Por favor. Bien, nuestro hermano Javi Stream, saludos desde Jutepec, Morelos, en gracia y justificada. Un fuerte abrazo a nuestro hermano. Habla del interior de la República del estado de Morelos. Adelante, mi bro. José Guadalupe Guerra Lázaro, saludos en gracia concedida, un abrazo de oso, hermanos. El hermano Elber Prada, Pedro capítulo 2, versículo 7, el justo Segunda Lot. Pedro. Segunda de Pedro 2:7, el A ver, justo vamos a ver Lot, qué dice. hablando del justo Lot. Yo creo que igual en ese sentido, ¿verdad? De Abraham. Sí, sí, porque dice, pero libró al justo Lot cuando estaba atormentado por la conducta pervertida de los perversos. No está hablando de justificación, en el sentido forense. Amén, así lo creo. Dice el 8, porque este justo que vivía entre ellos, día tras día atormentaba su alma por los hechos inicuos de lo que veía y escuchaba. Porque era recto, era honesto, dice, sabe el Señor veía cada rescatar, cosa. fíjate, sabe el Señor rescatar de la tentación a los piadosos. Fíjate en el sentido piadoso, exactamente. Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio
Y ahí injusto sí tiene que ver con el que es Con lo injusto. forense, Exacto, ahí sí. exacto. Tiene, en este contexto, tiene ambos, Sí, tiene buen ambos texto del sentidos, ¿eh? hermano. ¿Quién fue? Elber. Elber Prada Gómez, ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho, Armando? sí, Cría, te dije, ¿verdad? Muy bien, bendiciones, hermano. Gracias. bien. Adelante, hermano José Antonio Pepe Septién. González, saludos y bendiciones, hermanos. Es mi carnalito, Sí, Bendiciones, Pepe Pepe. González. Pepito. María Beatriz Campini, hermoso tema, como para analizar con mucho detenimiento cómo se determina un término cuando es forense y cuándo por obediencia, Pregunta. pregunta. Ujú. Sí, ya lo comentamos. Pero lo Contexto. volvemos a puntualizar la semana Sí, entrante, la ¿no? próxima semana lo mostramos algunos pasajes más para que vayan agarrando filo para las diferencias, ¿verdad? Sí, dice ella, si ya lo dijeron, volveré a escuchar la charla. Muchas Ah, gracias. órale, qué bien. Sí, mi hermana Beatriz era muy importante tener el contexto de la carta, por eso el énfasis de saber cuándo se escribió, qué carta era la primera carta. Es muy importante lo que Roberto dijo de que Santiago o Jacobo se quedó al frente de la iglesia de Jerusalén. Evidentemente había puros judíos, este, y todo eso estaba, todo ese contexto determinó el cómo Santiago se dirigió a esa comunidad de estrictamente de judíos, y por eso todavía ni siquiera se presentaba el desarrollo del apóstol Pablo. ¿Cuántos años después se presentaría Romanos, Robert? Romanos, como después de esa fecha, ya no mucho, que será unos 8 años. Pues, Mm. en 8 años, pues Previo todavía no se, Gálatas, claro, previo Gálatas. claro, pero, o sea, es evidente que Santiago no tenía el panorama aún total, como lo relata Pedro, ¿no? Como lo relata Pedro en su segunda carta, haciendo referencia a los escritos de Pablo, ¿no? Claro. No, no, todavía no, Como, todavía no. como diciendo, pues ya lo leí y aún Pedro dice, no, es difícil de entender, ¿no? ¿Cómo dice? ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. ¿Eh? Hay algunas cosas difíciles de entender. Ujú. Entonces, evidentemente, pues ya lo había leído, pero pues muchas gracias, hermana. Lo volvemos a puntualizar la semana entrante, pero si puede volver a oír la charla de hoy, le iría reforzando mucho porque era importante que hiciéramos este contexto de la carta, ¿no? Bien, charlas bíblicas, nuestro hermano Jesús Lozada, un fuerte abrazo. Agradecimiento para quienes están retransmitiendo el programa de esta tarde-noche. Dice que 24 veces. Órale. Yaniné Elizabeth Ortiz desde su perfil personal, Lucenena Muñoz Jiménez desde su perfil personal, María Beatriz Escampini igual desde su perfil personal, José Guadalupe Guerra de Puebla también retransmite, Lupillo Contreras desde Coachella, California, un abrazo al hermano, nuestro hermano Raúl Blondén Cancamureño desde Venezuela Venezuela. para los grupos Biblia, doctrina y prédicas, eventos cristianos en Venezuela, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo ser, cristianos de Venezuela en el mundo, más gloria a Dios, el recobro del Señor, Iglesia de Cristo en casa, Servicio Cristiano Internacional, edificando la iglesia, Alexander Porras Cascante en Costa Rica, Verdades del Cristianismo, nuestro hermano Jesús Lozada desde la Ciudad de México para la página de Sol Escritura, Grupo de Teología e Historia de la Cristiandad y el Grupo Tetelesté en Chile. Otros hermanos que no aparecen sus nombres debido a la configuración de privacidad en su perfil personal o grupo también se encuentran retransmitiendo. Un fuerte abrazo a todos ustedes, Y gracias agradecemos enorme. A su todos actividad ustedes. tan importante para poder transmitir
Queridos hermanos, ya estamos en el 10º mes de transmisión de charlas bíblicas, queridos hermanos, del 6º año. Saludamos a todos ustedes por su actividad tan importante con respecto a, pues, la difusión de estas cosas, hermanos. Creímos muy importante hablar de la justificación y bueno, el Señor nos ha permitido hablar todo el año, ¿no? Así es. Sobre este tema. Y si nos da otro año, le seguimos, ¿eh? Esperemos que sí, mi Robert. ¿Algo más, hermanos? Creo que son todos. No, pues agradecerle a todos nada más y desearles Así bendiciones. es. Así es. Pues muy bien. Entonces, queridos hermanos, nos despedimos de ustedes este 18 de octubre del 2023. Damos por terminada la charla bíblica de este miércoles, hermanos. Desde Querétaro, México, les mandamos un fuerte saludo a todos ustedes. Dios me los bendiga mucho y buenas noches. Si Dios quiere, aquí nos veremos la semana entrante. Un saludo, hermanos. Bendiciones.